Fui a un curso de jardinería solo porque sentía que algo en mí se estaba marchitando y terminé encontrando a quien me enseñó que no solo las plantas pueden florecer, también el corazón. El aula improvisada olía a tierra húmeda y madera vieja. Era uno de esos salones comunales de barrio, con sillas plegables y afiches de colores deslavados pegados con cinta en las paredes. En cada mesa, una maceta vacía y un pequeño cactus esperaban, igual que yo. Me había inscrito en ese curso por impulso. Llevaba semanas sintiéndome estancada, atrapada en una rutina laboral que me chupaba la energía, como si cada día una hoja más de mí se secara sin remedio. Una publicación en redes sociales, curso de jardinería para principiantes, transforma tu hogar y tu interior, se sintió menos como un anuncio y más como una invitación personal. Así que fui, y ahí estaba ella. Llevaba el cabello recogido en una trenza desordenada, la piel morena salpicada por el sol, y una camiseta de lino con manchas de tierra que parecía no importarle. Tenía las manos más cuidadosas que había visto. Sostenía una suculenta como si cargara un pequeño tesoro. Su voz, al comenzar la clase, tenía la paz de quien ha aprendido a hablarle a las cosas vivas. Las plantas no son decoración, son seres. Te escuchan, te responden, te enseñan. No sabía si me estaba hablando a mí o a todos, pero la forma en que sus ojos se cruzaron con los míos al decir eso me dejó sin saber qué hacer con mis manos. Su nombre era Renata. Lo supe más tarde, cuando pasaba entre las mesas preguntando si necesitábamos ayuda. Se detuvo a mi lado y observó la forma torpe en que intentaba sacar el cactus del pequeño recipiente plástico. ¿Primera vez con una planta?, preguntó, sin burla, solo con una ternura franca. «Primera vez con todo esto», respondí, intentando no sonar tan nerviosa. Ella sonrió, se agachó a mi nivel y me mostró cómo presionar suavemente la base para liberar las raíces sin lastimarlas. Hay que dejar que salgan solas. Si las jalas, se rompen. Como las personas. Ese primer día no hablé mucho más, pero volví a casa con una maceta que no solo tenía tierra y cactus, tenía una semilla. Una que aún no sabía que estaba creciendo. Volví a la clase siguiente, sin pensar demasiado en ello, solo con el recuerdo vago de sus manos cubiertas de tierra, su voz cálida, explicando cosas simples, con una calma que me desarmaba. Nunca había sido particularmente buena en seguir rutinas que no fueran laborales, pero el martes por la tarde ya estaba otra vez en el salón, como si una parte de mí supiera que ese era un lugar al que necesitaba volver. Renata ya estaba ahí, siempre era la primera en llegar. Colocaba los guantes sobre una silla, ponía música instrumental suave en una bocina vieja y abría todas las ventanas del salón. La luz del sol de la tarde entraba filtrada por los árboles, pintando manchas doradas sobre las mesas. En ese rincón del mundo, parecía que el tiempo se detenía. Hoy vamos a trabajar con esquejes. Vamos a aprender que a veces una parte de algo puede volver a crecer si se cuida bien, dijo desde el frente. Yo la observaba mientras hablaba. No era solo su forma de explicar las cosas lo que me atrapaba, sino cómo trataba a las plantas, como si fueran criaturas sagradas. Las tocaba con una mezcla de firmeza y ternura, y yo, que había llegado al curso para llenar un hueco inexplicable, empezaba a sentir que esa ternura era algo que también necesitaba. Cuando se acercó a mí esta vez, no fue solo para revisar mi trabajo. Me hizo una pregunta inesperada. ¿Qué te trajo aquí? Tardé en responder. No sabía cómo decirle que me sentía cansada sin razón, que llevaba meses flotando por mi vida, como si todo me quedara grande, como si nada me tocara realmente. No lo sé. Tal vez quería aprender a cuidar algo. ¿Y tú? ¿Te cuidas?, preguntó sin juicio, pero con una seriedad que me hizo bajar la mirada. No respondí, pero ella no esperó una respuesta. Solo sonrió suavemente y siguió adelante. Esa tarde, mientras los demás conversaban y hacían bromas,
Yo me concentré en mi esqueje de potus, tratando de hacer todo como ella lo había explicado. Lo hundí con cuidado en la tierra, rocié un poco de agua y le hablé en voz baja, como ella decía que era bueno hacer. No sé si sabré cuidarte bien, pero quiero intentarlo. A mi lado, Renata escuchó sin decir nada. Cuando la clase terminó, fui la última en salir. Al cerrar mi mochila, noté que alguien había dejado una pequeña tarjeta dentro. Decía: regar una vez por semana, luz filtrada, y no te olvides de hablarle, R. Y abajo, en letra más pequeña: eso también aplica para ti. Salí del salón con el corazón haciendo algo extraño, como si fuera una planta expuesta al sol por primera vez después de mucho tiempo. El tercer encuentro fue diferente desde el principio. Ya no era solo una clase más en el calendario. Me había pasado los días mirando mi pequeño potus, hablándole en voz baja cada mañana, sin saber si era para la planta o para mí. Me descubrí buscando el momento exacto del día en que el sol entraba por la ventana de mi cocina, solo para ponerla ahí, y mientras lo hacía, me preguntaba cómo estaría Renata, si sus plantas también recibían luz a esa hora. El salón de clases tenía un aroma distinto aquel día: jazmín. Renata lo notó cuando me acerqué y sonrió. Es la flor de la semana. No vamos a trasplantarla. Solo quiero que la sientan. Y lo dijo así: sientan, no huelan. El grupo empezó a rodear las macetas floridas que había dispuesto en una mesa larga. Yo me acerqué con calma, pero ella ya me esperaba con una flor cortada entre los dedos. Toma, esta es para ti. No es para que la plantes, es solo para que la lleves contigo hoy. ¿Y qué hago con ella? La miras, la hueles, la escuchas, la llevas cerca del corazón. Me reí, nerviosa, ella también, pero sin perder esa paz en la voz. Parece una tarea difícil. A veces la parte más difícil de cuidar algo es simplemente estar presente para eso. Esa tarde trabajamos con tierra negra. Los dedos se nos tiñeron del color de la raíz. Había algo sagrado en ese acto. Meter las manos sin miedo, dejar que la suciedad te diga que estás tocando algo vivo. Y Renata pasaba entre nosotras como un alma suave, corrigiendo posturas, acomodando tallos, preguntando con cariño. Fue cuando todos se fueron que sucedió algo que no esperaba. Me ofrecí a ayudarla a guardar las herramientas. Ella aceptó con un gesto de la cabeza y empezamos a limpiar en silencio. Fue entonces cuando encontré una planta en una esquina del salón, pequeña, escondida tras un estante. Estaba seca, olvidada. ¿Y esta?, pregunté, señalándola. Renata la miró con tristeza. La trajo una chica, no volvió. Me quedé observándola. El tallo estaba flácido, pero no muerto del todo. Apenas si sostenía una hoja pálida. ¿Puedo cuidarla yo?, pregunté. Renata me miró con una mezcla de asombro y ternura. ¿Segura? Está casi perdida. Justo por eso. Ella asintió lentamente. Me la acercó como si me entregara algo muy frágil. Si vuelve a florecer, será por ti. Caminé a casa con 2 plantas esa vez. Una que era mía, otra que no. Pero ambas me hacían sentir que tal vez algo en mí también comenzaba a crecer. La planta que nadie quiso se convirtió, sin quererlo, en mi obsesión. Le busqué un rincón soleado en el pequeño balcón de mi apartamento, lejos del viento pero cerca de la luz. La trasplanté con una mezcla de respeto y miedo, temiendo que cualquier movimiento terminara por quebrarla. Pero, curiosamente, al día siguiente, la hoja pálida estaba menos caída. Fue como si mi atención hubiera hecho algo real, como si ese mínimo esfuerzo ya significara algo para ella. Volví a la clase con una emoción nueva. Quería contarle a Renata, no a la instructora,
sino a la mujer que me había confiado algo que otros dieron por perdido. Pero esa tarde ella se veía distinta. Estaba de espaldas, limpiando una regadera con gesto ausente. Su cabello, siempre recogido con descuido, caía suelto sobre la espalda. No saludó al entrar, como solía hacer. Se notaba más seria, como si algo la distrajera por dentro. Durante la sesión, explicó cómo identificar raíces podridas, cómo no siempre lo que se ve seco por fuera está muerto por dentro. Y mientras hablaba, noté que había algo en su voz que me pareció familiar, como si estuviera hablándose a sí misma, como si sus palabras escondieran otra historia. Me acerqué en el descanso. Mi planta está resistiendo. No supe por qué dije eso, tal vez para compartirle algo bueno o para ver si sonreía como otras veces. Renata me miró, parpadeando despacio, y entonces su expresión cambió, como si se aflojara una cuerda invisible que la mantenía tensa. ¿De verdad? Una hoja se enderezó. No es mucho, pero es muchísimo. Su voz se suavizó. Por primera vez en esa tarde volvió a ser ella. Nos quedamos un rato en silencio, mirando cómo los otros alumnos jugaban con la tierra sin miedo. Fue entonces cuando ella tomó una maceta agrietada de un estante. La levantó con cuidado, como si fuera una reliquia. Esta me la regaló alguien que me cuidó cuando yo no sabía cómo hacerlo sola. La giró en sus manos. La grieta cruzaba a un lado como una cicatriz. Quise tirarla muchas veces, pero aprendí que hay cosas que, aunque estén rotas, siguen sirviendo. Incluso pueden ser más hermosas con las cicatrices a la vista. Le pregunté si aún la usaba. Number, pero la conservo. Me recuerda que fui cuidada, que puedo cuidar. Ese momento me atravesó más profundo de lo que esperaba. Había algo en su forma de mirar lo roto que me dio ganas de mostrarle todas mis propias grietas. Esa tarde, al terminar, me esperó en la puerta. ¿Quieres acompañarme a dejar unas plantas a un centro comunitario? Está cerca. Podemos caminar. Dije que sí sin pensar. Y así, caminamos juntas por calles tranquilas, cargando vida en pequeñas macetas, mientras el sol de la tarde comenzaba a dorar las fachadas. No hablamos mucho, pero nuestras sombras se alargaban lado a lado sobre la acera, como si llevaran más tiempo juntas que nosotras mismas. Ese día entendí algo. A veces, uno no escoge a quién cuidar. A veces simplemente sucede. La tarde en que caminamos juntas por primera vez quedó dando vueltas en mi mente, como el perfume de una flor que se queda atrapado en la ropa. Pasaron varios días antes del siguiente taller, pero me descubrí pensando en ella más de lo que quería admitir. En su voz pausada, en cómo sostenía las cosas como si temiera hacerles daño, en cómo hablaba del cuidado como si fuera una promesa silenciosa. La siguiente clase tenía un título escrito a mano en la pizarra. Lavandas y calmas, cómo reconocer lo que calma al alma. Renata estaba de pie al lado de una mesa repleta de macetas de lavanda. El aroma llenaba el aire. A mí siempre me había parecido un olor elegante, pero frío. Pero esa tarde olía distinto, más cercano, más íntimo. Vamos a trabajar con lavanda fresca, dijo ella, y mientras lo hacemos, quiero que piensen en algo que les hace sentir en paz. No tienen que decirlo, solo piénsenlo mientras plantan. La clase avanzó con una quietud particular. Incluso los más habladores estaban ensimismados, como si el ambiente exigiera un respeto distinto. Yo trabajaba en silencio, hundiendo las raíces del tallo entre tierra nueva, cuando de pronto sentí unos dedos sobre los míos. Eran los suyos. Muy bien, solo no la aprietes tanto, deja que respire. Su voz me estremeció por dentro. No por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. No hablaba solo de la planta, hablaba de mí. Nuestros dedos rozaron un instante más de lo necesario. Me sorprendí a mí misma deseando que no apartara la mano.
pero lo hizo con una suavidad que dolió y gustó al mismo tiempo. Cuando terminó la clase, muchos se fueron rápido. El sol ya caía y el aire empezaba a tornarse fresco. Yo me quedé guardando mi maceta en una bolsa, sin saber si debía quedarme más o simplemente agradecer y marcharme. Renata se acercó por detrás. ¿Te puedo pedir algo? Claro, respondí más rápido de lo que habría querido. ¿Podrías quedarte un ratito? Quiero mostrarte algo, asentí. La seguí hasta el pequeño invernadero que estaba detrás del centro comunitario, uno que casi nunca usábamos. Estaba oscuro, pero ella encendió una lámpara portátil. El lugar estaba lleno de esquejes, frascos, macetas desordenadas y flores colgadas secándose. Este es mi rincón. Es hermoso. Es un caos, pero es mi caos. Se agachó y sacó de una caja una maceta que reconocí. Era la agrietada, la misma de la que me habló. Pensé que tal vez podrías ayudarme a llenarla, pero no con tierra, con cosas que nos calman. ¿Cómo qué? Un dibujo, una carta, una flor seca, una palabra escrita en papel, lo que sea. Como una maceta de cosas buenas, sin raíces, solo memoria. Me quedé mirándola, sin saber qué decir. Me gustaría que tú dejaras lo primero, añadió, solo si quieres. La lavanda que yo había plantado aún estaba en mi bolso. La saqué, tomé una pequeña ramita y la dejé caer dentro de la maceta rota. Aquí va mi primer intento de calmarme, dije en voz baja. Renata me miró, y por primera vez no bajé la vista. Su sonrisa fue suave, contenida, pero en sus ojos había algo nuevo, algo que no era solo gratitud. Era promesa. La siguiente semana llegó con lluvia. Una de esas lluvias persistentes, no violentas, que no deja de caer ni aunque ruegues. El tipo de lluvia que te obliga a bajar el ritmo, a mirar por la ventana y simplemente a aceptar que no tienes el control. Pensé que la clase se cancelaría, pero cuando llegué al centro comunitario, con el pantalón empapado hasta los tobillos y el cabello pegado a la frente, la puerta estaba entreabierta. Adentro olía a café recién hecho y a tierra mojada. Y ahí estaba ella, Renata, con una sudadera gris clara, sentada sobre una alfombra improvisada en el suelo, limpiando hojas secas una por una con una servilleta. Tenía los lentes puestos, algo que nunca le había visto antes. Le daban un aire más íntimo, más doméstico. Me sonrió sin palabras. Me señaló un termo y una taza vacía. Serví café en silencio y me senté a su lado. Hoy no hay clase formal. ¿Está cancelada? No, solo que a veces lo que una necesita no es plantar, sino esperar. Nos quedamos en el suelo. La lluvia golpeaba suave contra el techo de lámina y las ventanas empañadas. En el rincón, las macetas parecían escuchar, quietas. ¿Y tú cómo esperas?, le pregunté sin mirarla directamente. Renata sopló su taza antes de responder, con paciencia, cuando puedo, con ansiedad, cuando no. Me reí por lo bajo, ella también. Hablamos de nuestras infancias, de nuestras primeras plantas, de las veces que habíamos olvidado regar lo que más necesitaba agua, de cómo a veces también nos habíamos olvidado de nosotras mismas. ¿Tú alguna vez te sentiste marchita?, le pregunté. Ella no respondió de inmediato. Bebió otro sorbo de café. Sí, una vez. Por mucho tiempo. Pero alguien me puso al sol. Me hablaba bajito. Me regaba poco a poco. Y me dejé cuidar. ¿Quién? Alguien que ya no está. No dijo más. No pregunté. El silencio no era incómodo. Era cálido, sincero. Como si nuestras presencias hablaran mejor que nuestras palabras. Ella sacó del bolsillo un pedazo de tela doblado. Lo desplegó y adentro había un manojo de hojas de menta seca.
para ti. Huele cada vez que lo necesites. Te va a recordar que no todo lo que se seca está muerto. Lo tomé con cuidado. Apreté ese pequeño regalo en mi puño, sintiendo que era más que hierba seca. Era una caricia, un mensaje silencioso. No lo dije, pero en ese momento lo supe. Ya no estaba yendo al taller solo para aprender de plantas. Estaba yendo para aprender de ella. Y aunque todavía no lo admitía del todo, empezaba a querer cuidarla también. Algo cambió después de aquella tarde lluviosa. No lo hablamos, no lo señalamos, pero ambas lo sabíamos. Era como cuando trasplantas una planta, y al principio parece igual, pero sabes que está empezando a echar nuevas raíces, más profundas, más firmes. Así era lo que crecía entre nosotras, silencioso, pero inevitable. Esa semana, al llegar al taller, vi algo diferente. Renata había colocado una larga mesa de madera en el centro del salón, con plantas ya enraizadas, macetas de distintos colores y etiquetas con nombres escritos a mano. En la pizarra decía: intercambio de esquejes, cada planta lleva una historia. Ella se acercó con una libreta en las manos y me entregó una página arrancada cuidadosamente. Esto es para ti. No es una lista de instrucciones, es solo lo que esa planta me enseñó a mí. Era una hoja escrita a pluma, con su letra apretada pero firme. Este potus me acompañó en mi primera mudanza sola. No floreció, pero tampoco murió. Aprendí que a veces la resistencia también es una forma de amor. La sostuve en silencio. No podía hablar. Tenía miedo de que, si lo hacía, algo se me escapara por los ojos. ¿Tú quieres dejar una también?, preguntó, bajando la voz. Asentí. Saqué mi libreta y escribí unas líneas con manos temblorosas. Esta lavanda me enseñó que hablar bajito también sirve, que no hay que ser fuerte para ser constante, que a veces solo basta con seguir respirando. Renata leyó mis palabras. No dijo nada. Solo me miró con esa expresión suya que parecía hecha de sol y sombra al mismo tiempo. Luego, con mucho cuidado, tomó mi maceta y la colocó entre las demás, como si fuera una pieza sagrada. Durante la clase, intercambiamos plantas con los demás. Cada quien contaba algo pequeño, algo íntimo. Un recuerdo, una emoción. Nunca imaginé que las plantas pudieran contener tanto de quienes las cuidaban. Más tarde, cuando el grupo se dispersó, me quedé ayudándola a limpiar. Y fue entonces cuando me lo dijo. ¿Sabes por qué amo tanto enseñar esto? ¿Por qué? Porque las plantas no te preguntan quién eres, ni de dónde vienes, ni a quién amas. Solo quieren que las cuides, nada más. Y yo creo que todos necesitamos eso. Un espacio donde no te pidan explicaciones para florecer. Me quedé en silencio, porque era eso exactamente lo que ella me estaba dando a mí. Gracias, le dije. ¿Por qué? Por dejarme crecer aquí. Ella me tocó la muñeca apenas un instante, una caricia fugaz, pero precisa. No necesitó decir nada. En ese roce, supe que me estaba agradeciendo también. Esa noche, al llegar a casa, puse la nueva planta en repisa, y junto a ella dejé la nota de Renata. Las raíces se expanden cuando tienen compañía, incluso las invisibles. Para ese momento, ya no sabía cómo llamar lo que pasaba entre nosotras. No era una amistad común, pero tampoco algo que pudiera definir con certeza. Lo que sí sabía era que sus gestos me habitaban durante el día. Pensaba en ella cuando pasaba frente a una florería, cuando el sol rozaba las hojas de mi potus, cuando olía la lavanda seca que guardaba en mi bolso como un secreto. Todo me llevaba a Renata. Esa tarde, al llegar al taller, encontré una mesa distinta a las demás. Había una caja llena de sobres pequeños, todos etiquetados con nombres de flores.
dalias, peonías, caléndulas. Y al centro, una tarjeta escrita con plumón verde. Hoy sembramos lo que queremos decir, aunque no sepamos cómo. Renata me recibió con una sonrisa tranquila y una mirada más suave de lo usual. Hoy es especial, dijo, porque hoy vamos a elegir una flor que diga lo que aún no sabemos poner en palabras. Me explicó que cada quien elegiría una semilla y en una hoja aparte escribiría lo que esa flor representaba para ella. No era obligatorio compartirlo, pero sí escribirlo con sinceridad. Tomé un sobre al azar, era de peonías. Cuando me senté, sentí que algo me temblaba adentro. Saqué una hoja y con el corazón latiendo como tambor mojado, escribí: Te estoy aprendiendo, como se aprende a cuidar algo frágil pero fuerte, como se aprende a no lastimar con las manos, como se aprende a quedarse. Me gustaría que florezcas cerca de mí. Doblé el papel, lo guardé en mi bolso. No estaba lista para mostrárselo. No todavía. La clase transcurrió entre susurros, entre tierra y tazas de té. Había una calma extendida entre todas, como si el taller se hubiera convertido en un espacio sagrado. Las plantas, las palabras, las pausas. Todo tenía sentido. Cuando la mayoría ya se había ido, Renata se me acercó con un sobre diferente. Esto es para ti. ¿Otra semilla? Una que aún no he sembrado con nadie. Lo abrí. Era una semilla de girasol. Ella me sostuvo la mirada. Siempre me han gustado porque giran buscando la luz, incluso cuando no la ven. Y pensé, que tú también haces eso. No supe qué decir. Solo sentí que algo dentro de mí se rompía suavemente. No por dolor, sino por ternura. Le extendí la mano. Quería tocarla. No sabía cómo ni dónde. Solo supe que quería hacerlo. Ella la tomó, y por unos segundos eternos nos quedamos así. Dos manos enlazadas entre tierra suelta, con una semilla de por medio que aún no germinaba, pero ya quería brotar. Ese día no nos dijimos te quiero, pero las flores lo hicieron por nosotras. Hasta entonces, todo lo que habíamos compartido ocurría en el salón del taller, entre tierra, sol filtrado y plantas silenciosas. Pero esa tarde algo cambió. Fue después de la clase. Yo me había quedado organizando algunas macetas para un evento del fin de semana, cuando Renata se acercó con 2 vasos de agua y un gesto tímido, casi infantil. ¿Tienes algo que hacer ahora? Solo sobrevivir al resto del día. ¿Quieres venir a mi casa? Su voz era baja pero segura. Yo asentí, sin pensarlo demasiado. La verdad es que llevaba semanas queriendo que eso sucediera. No por curiosidad, por deseo, pero no de ese que arde, sino de ese que cuida. Tomamos un taxi. Iba lloviznando apenas, como si el cielo supiera que lo que estaba a punto de ocurrir necesitaba calma. Su edificio era de fachada blanca, sencillo, con plantas colgantes en las ventanas del primer piso. Su apartamento estaba al fondo, en un segundo nivel sin ascensor, y al entrar, sentí que todo lo que había visto de Renata hasta ahora cobraba sentido. Estanterías de madera rústica, frascos de vidrio con esquejes flotando, una pared pintada de verde musgo. En cada rincón, una planta diferente, helechos, suculentas, enredaderas, pequeñas flores secas colgando del techo. Y en la ventana, una sola maceta de cerámica con una flor que reconocí al instante. Era la lavanda que yo había dejado en la maceta de las calmas. ¿La sacaste? Pregunté, en voz baja. La necesitaba cerca. Lo dijo sin rodeos, mientras me ofrecía una toalla para secarme el cabello. Nos sentamos en el piso, frente a una mesa baja. Compartimos pan tostado con mermelada de fresa y una infusión que olía a romero. Hablamos de todo y de nada, de música que usábamos para limpiar, de los nombres que les ponía a sus plantas, de lo mucho que odiaba los lunes. Y entonces ella dijo:
Aquí, nadie ha estado desde hace mucho. ¿Por qué yo? Pregunté, sin saber si quería realmente oír la respuesta. Renata me miró con una ternura que me desarmó por completo. Porque tú me riegas, sin darte cuenta. Porque cuando hablas, algo en mí florece. Y porque cuidarte se siente como cuidar algo que no quiero que se me muera. No pude responder. Me dolía la garganta, el pecho, todo. Ella se acercó despacio y me apartó un mechón húmedo de la frente. Sus dedos eran cálidos, firmes, sin apuro, como cuando manipulaba un esqueje débil, con respeto, pero con fe. Y por fin me besó. Fue un beso callado, con sabor romero y a lluvia reciente. No hubo urgencia, solo dos bocas encontrándose con el mismo cuidado que usábamos al tocar la tierra, sabiendo que ahí, en ese acto delicado, también podía nacer algo vivo. Esa noche no pasó nada más, pero fue suficiente para saber que ya no estábamos creciendo por separado. Habíamos echado raíces, la una en la otra. El beso quedó suspendido en el aire, como una gota a punto de desprenderse de una hoja. Cuando nuestras bocas se separaron, ninguna de las dos dijo palabra. Solo permanecimos ahí, respirando el mismo silencio, escuchando cómo la lluvia menuda golpeaba los cristales del balcón con un ritmo casi hipnótico. Renata me tomó de la mano y me condujo hasta la ventana donde reposaba la lavanda. Afuera, las luces de la calle se difuminaban en pequeños halos dorados bajo la cortina de agua. Adentro, la penumbra se iluminaba con la calidez de una lámpara pequeña sobre el suelo, dando a las sombras un tono ámbar que abrazaba cada maceta. Sentí que el mundo se volvía un invernadero diminuto, donde nada malo podía entrar. Ella se sentó primero en la alfombra y me indicó con un gesto que me acomodara a su lado. El silencio seguía ahí, pero ya no era un hueco incómodo. Era un suelo fértil que ambas regábamos con miradas y caricias leves. Con suma lentitud, Renata sacó de un cajón de madera la semilla de girasol que me había regalado en el taller. La colocó en su palma y la sostuvo frente a mí, sin decir nada. Entendí de inmediato. Quería sembrarla juntas. Nos levantamos y fuimos a la cocina, donde había un saco de tierra orgánica medio abierto y una maceta de barro sin decorar. Preparamos el sustrato, añadimos un poco de perlita y mezclamos con las manos. Entre los dedos se formaba una pasta húmeda que olía a bosque después de la tormenta. Ella sonrió al ver mis uñas cubiertas de tierra y, en un impulso suave, besó la yema de mi pulgar, como si quisiera bendecir cada parte de mí que se volvía parte de su ritual. No intercambiamos una sola palabra. No hizo falta. Entendí que aquel silencio era su manera de decir que confiaba en mí, que ese momento era demasiado sagrado para distraerlo con sonidos. Colocamos la semilla en el centro de la maceta, la cubrimos con una capa fina de tierra y la regamos apenas con un chorrito de agua de lluvia que Renata había recolectado en un cubo durante la tarde. El líquido resbaló por la superficie terrosa y se filtró lentamente, como si la maceta estuviera saboreando cada gota. Volvimos a la sala con la maceta entre las manos y la pusimos junto a la ventana, a un lado de la lavanda. Era un pequeño altar de intenciones compartidas. Luego nos recostamos en el suelo, una frente a la otra, y escuchamos cómo el agua en los canales del tejado creaba un murmullo constante. El reloj de pared marcaba, con sonidos quedos, los minutos que pasaban, pero para nosotras el tiempo perdió su estructura. Éramos 2 respiraciones y un montón de plantas, aprendiendo a crecer juntas. En algún punto, Renata deslizó los dedos por mi mejilla y los dejó reposar en mi cuello. Cerré los ojos. Cada pulso de su pulgar sobre mi piel era un latido mudo que decía: «Estoy aquí». Yo respondí del mismo modo, apoyando mi mano sobre su pecho, sintiendo el ritmo firme de su corazón contra mi palma. Sin pronunciarlos, compartimos miedos antiguos,
el suyo, a perder lo que ama, el mío, a no saber amar sin romper. Y en ese intercambio tácito, las grietas se llenaron de algo parecido a luz. La lluvia se dio entrada a la madrugada. Cuando el cielo comenzó a aclarar, nos sorprendió el canto de un ave que sacudía el agua de sus plumas en el alero. Entonces Renata habló por fin, con voz queda. Prométeme que regarás el girasol, aunque yo olvide decirlo. Prométeme que me dejarás recordártelo. No añadimos nada más. El alba empezó a pintar de gris claro las paredes y el mundo recuperó su movimiento habitual. Sin embargo, algo dentro de nosotras había encontrado reposo, como si hubiéramos descubierto el lenguaje secreto de las raíces, ese que no necesita ruido para sostener la vida. Antes de irme, Renata colocó en mi bolsillo un pequeño papel doblado. Solo lo abría al llegar a casa. Decía: «Hay silencios que germinan más que 1000 palabras. Gracias por quedarte». Lo guardé dentro de mi diario, entre pétalos de jazmín prensado. Sabía que, a partir de esa noche, ya no volvería a temer a la quietud. La había visto florecer. El clima cambió. Dejamos atrás la lluvia suave de las semanas pasadas y un calor denso se instaló en el aire. Las plantas empezaron a resentirlo. Hojas quemadas, tierra que se secaba con rapidez, tallos que se debilitaban a pesar de los cuidados. Yo también me sentía más frágil, como si la energía que antes me impulsaba a cruzar cada martes hacia el taller estuviera atada ahora a un hilo invisible que se tensaba. Fue durante una de esas clases, al revisar mis plantas con Renata, que lo notamos. Una hoja del girasol que habíamos sembrado juntas comenzaba a marchitarse. Era una mancha pequeña, marrón, al borde del verde más joven. ¿Es normal?, pregunté, fingiendo que no me preocupaba. No del todo, respondió ella. Puede ser falta de agua, o tal vez demasiada. Pero en su voz había otra cosa, duda, o tal vez cansancio. Ese día ella no se quedó a conversar. Se despidió antes que el resto, con una excusa vaga sobre dolores de cabeza. Me ofrecía llevarle algo, pero dijo que solo necesitaba dormir. Durante los días siguientes, traté de ocuparme con otras cosas, pero no podía dejar de pensar en la hoja enferma, en el girasol, en ella. Finalmente, tomé valor y fui a su casa sin avisar. Toqué la puerta y esperé. Nada. Toqué de nuevo. El silencio fue tan espeso como el calor. Justo cuando iba a darme por vencida, la puerta se abrió apenas. Era Renata. Tenía el cabello suelto, el rostro pálido y sin maquillaje, y los ojos hinchados, como si llevara días sin dormir bien. «Perdón por venir sin avisar». «No importa», susurró. «Pasa». Entré. El apartamento estaba más desordenado que de costumbre. Algunas plantas estaban caídas, otras secas. Un helecho, que antes colgaba verde y orgulloso, ahora lucía grisáceo y quebradizo. Parecía que todo lo que ella cuidaba empezaba a fallar al mismo tiempo. Nos sentamos en el piso, como otras veces. Ella suspiró profundamente. «Mi mamá está enferma, muy enferma. No había querido contarte. Pensé que podía manejarlo». «¿Por eso no dormías?» «Por eso, y porque tenía miedo de que si te contaba, me miraras distinto». «¿Distinto cómo?» «Con lástima, con esa cara que pone la gente cuando no sabe si quedarse o salir corriendo». Le tomé la mano. La suya estaba fría, temblorosa. «Yo no pongo esa cara, y si alguna vez crees que la puse, recuérdame regar lo que olvidé». Ella rió, apenas. Se le humedecieron los ojos. «No quiero que todo lo que floreció entre nosotras se muera con esto. Entonces déjame ayudarte a cuidarlo». Nos quedamos abrazadas en el suelo, entre plantas enfermas y otras que aún resistían. Esa noche le cociné una sopa, regué cada maceta y puse a secar hojas nuevas para ella.
No dije que todo estaría bien, porque no lo sabía. Solo le demostré que no me iba a ir. Al salir, antes de cerrar la puerta, volví sobre mis pasos. Le toqué el hombro y le dije: una hoja puede enfermarse, sí, pero mientras la raíz esté viva, todavía puede florecer. Ella asintió con los ojos cerrados, y yo, al volver a casa, entendí que amar a alguien también era eso, quedarse cuando algo comienza a marchitarse y seguir regando con la fe de que volverá a brotar. Las semanas siguientes fueron una danza entre hospitales, silencios largos y cuidados lentos. Renata comenzó a faltar a las clases. Yo tomé la costumbre de reemplazarla cuando no podía ir. Nunca me lo pidió, pero la comunidad del taller lo entendió. Todos notaban su ausencia, pero nadie preguntaba directamente. Solo me entregaban las plantas con más suavidad, como si el silencio también las tocara. Una tarde, después de pasar horas en la clínica con su madre, Renata me escribió por mensaje: no puedo más hoy. ¿Puedes venir tú? Hay algo que no quiero que se quede solo. Corrí a su casa. La encontré sentada en el suelo, con la espalda apoyada contra la pared, rodeada de plantas a medio regar, papeles desordenados y una taza de té sin tocar. Sus ojos estaban abiertos, pero vacíos. No lloraba. Tampoco hablaba. Era como si hubiera quedado suspendida en un momento que no sabía cómo atravesar. Me senté junto a ella sin decir palabra. Pasaron minutos sin que se moviera, hasta que al fin, con un suspiro que parecía arrancado de lo más profundo de su pecho, dijo: hoy le quitaron la medicación fuerte. Dicen que es cuestión de tiempo, que hay que dejarla descansar. Lo siento tanto. No tienes que decir nada, solo quédate. Apoyó la cabeza en mi hombro. La sentí temblar. Su voz, cuando volvió a hablar, era apenas un susurro quebrado. No sé cómo cuidarme sin ella. No sé quién soy si no soy la hija que riega las cosas como ella me enseñó. Le acaricié el cabello con los dedos temblorosos. No sabía cómo aliviar ese tipo de dolor, pero sí sabía que a veces las raíces también necesitan ser sostenidas, aunque no lo pidan. Déjame cuidarte ahora, como tú me enseñaste. Ese fue el único momento en que la vi quebrarse por completo. Lloró en silencio, con el rostro hundido en mi cuello. Lloró como se llora cuando todo lo demás deja de importar. Y yo no hice más que sostenerla. No la interrumpí. No la corregí. Solo la abracé hasta que su cuerpo dejó de temblar. Más tarde, cuando se calmó un poco, la ayudé a regar las plantas una por una. Le pasaba los frascos con agua y ella mojaba la tierra lentamente. Parecía frágil, pero presente, como una flor que ha sobrevivido la tormenta y aún se aferra a la luz. Al llegar a la ventana, notamos que el girasol tenía un nuevo brote, una hoja verde, viva, naciendo al lado de la que semanas atrás se había marchitado. Renata lo miró durante largos segundos. Luego se volvió hacia mí y, sin necesidad de explicaciones, me besó. Ese beso fue diferente. No era tímido, ni inseguro. Era un acto de gratitud, de alivio, de aceptación. Gracias por quedarte, siempre. Esa noche me quedé con ella, no para llenar el silencio, sino para compartirlo. Dormimos abrazadas en el sofá, con las plantas como testigos callados. Y en la madrugada, cuando desperté con el murmullo del viento, noté que su mano seguía aferrada a la mía, como si el mundo no pudiera seguir girando sin ese contacto. Amarla se volvió eso: estar, sostener, cuidar, incluso en la rotura. Porque hasta las plantas más hermosas a veces se quiebran, pero si tienen compañía, florecen otra vez. El tiempo, como la tierra húmeda, seguía su curso sin pedir permiso. La madre de Renata falleció un jueves, al amanecer. El hospital la llamó en medio de la madrugada. Yo estaba con ella. No lo supe por palabras. Lo supe por su cuerpo,
Se encogió como una hoja al frío, como una flor que sabe que la luz ya no llegará. No lloró de inmediato. Solo tomó sus zapatos con manos firmes, se peinó en silencio y me dijo: ¿vienes conmigo? A donde quieras. Acompañarla a despedirse fue una de las cosas más íntimas y frágiles que he hecho. No hubo ceremonia grande, solo la habitación blanca, la cama inmóvil y el rostro tranquilo de una mujer que había enseñado a su hija a cuidar la vida con paciencia. Me quedé en un rincón. No interrumpí. Solo observé cómo Renata se acercaba al cuerpo, le tocaba las mejillas con ternura y le susurraba algo que no escuché. Luego volvió a mí y me abrazó, largo, profundo, como si fuera su raíz. Durante los días que siguieron, el taller cerró. Las plantas quedaron solas. Yo me ocupé de mantenerlas con vida, pero no era lo mismo. La energía de Renata, esa luz cálida y callada, hacía falta. Aún así, algo curioso sucedió. Las alumnas del grupo comenzaron a dejar cartas en las macetas. Pequeños papeles enrollados como mensajes en botellas, llenos de palabras suaves. Una escribió: «Gracias por enseñarme que lo frágil también es fuerte». Otra: «Tu forma de hablarle a las plantas me enseñó a hablarme con más cariño». Las reuní todas en una caja de madera. Sabía que Renata necesitaba esas palabras, aunque aún no lo supiera. Cuando por fin volvió al taller, pasaron muchas cosas a la vez. Las alumnas la recibieron con abrazos largos, otras con lágrimas sinceras. Pero Renata solo buscó mi mirada entre todas, y al encontrarla, se acercó despacio. «Gracias por no dejar que esto se marchitara». Le entregué la caja. La abrió sin hablar. Leyó uno por uno los mensajes. Su rostro se iluminó, y entonces dijo: «Mi mamá estaría feliz de saber que las flores que cuidé también dieron semillas en otras». Esa tarde no dimos clase. En lugar de eso, sembramos flores efímeras, pensamientos, amapolas, cosmos. Todas plantas de vida breve, pero intensamente colorida. «Estas flores no duran mucho», explicó Renata al grupo, «pero enseñan algo que no se olvida, que incluso lo que vive poco puede ser profundamente bello». Yo la miraba con el corazón apretado, porque lo sabía, porque cada gesto suyo me recordaba que hay amores que no necesitan promesas eternas para ser verdaderos. Más tarde, cuando quedamos solas, Renata me llevó de la mano hasta el girasol que habíamos sembrado juntas. Había florecido. No un brote, no una hoja, una flor completa, alta, dorada, fuerte. Ella la tocó apenas con los dedos y me dijo: «Mi mamá solía decirme que un girasol no gira porque le guste el sol, sino porque lo necesita para vivir. Yo no sabía que eso era el amor, hasta que tú llegaste». Me acerqué, sin palabras. La abracé desde atrás, apoyando mi rostro en su cuello. Y entendí que había aprendido más de lo que cualquier taller podía enseñar. Aprendí que cuidar no es solo regar, o sembrar, o esperar. Es quedarse. Es ver florecer a alguien y seguir ahí cuando las flores caen. Porque incluso lo que muere deja enseñanzas. Y nosotras estábamos aprendiendo a florecer en cada etapa. Después de la floración del girasol, algo en nosotras se volvió más claro. No hubo declaraciones grandiosas, ni escenas dramáticas, solo una certeza silenciosa. Queríamos seguir cuidándonos, de la misma forma en que habíamos cuidado cada hoja, cada raíz, cada brote que temblaba con el viento. La vida volvió a moverse, sí, pero ya no como antes. Los días no se medían en horas ni en pendientes, sino en momentos que compartíamos. Desayunos tranquilos junto a las plantas, tardes enteras buscando nuevas semillas en mercados pequeños, noches en que regábamos las macetas como quien susurra promesas. Un sábado, al finalizar una clase en el taller, Renata me miró con una expresión distinta,
una mezcla de emoción y nervio. Me tomó de la mano frente al grupo y dijo: «Hoy no vamos a enseñar nada nuevo. Hoy quiero contarles una historia». Las demás guardaron silencio. Algunas se sentaron en el suelo. Hace varios meses, una mujer llegó al taller buscando aprender a cuidar una planta. Pero lo que yo no sabía era que, con ella, también llegaba la oportunidad de que alguien me cuidara a mí. Todas voltearon a verme. Sentí un nudo en la garganta. Ella me enseñó que el amor puede florecer lento, sin empujar, sin podar lo que no entendemos. Que el cariño, como la jardinería, necesita paciencia y presencia. La emoción en su voz era tan profunda que incluso las hojas más viejas del ficus junto a la ventana parecieron agitarse. Y como hoy cosechamos esa siembra, quería compartirles esto. Sacó una maceta de barro grande, simple, sin adornos. Pero lo especial no estaba en su forma, sino en su contenido. En su interior había una mezcla de tierra de nuestro girasol, pétalos de lavanda seca y semillas nuevas. Esta es nuestra maceta. La vamos a llevar con nosotras, donde quiera que estemos, porque nos recuerda que ninguna historia comienza sin una raíz. No hubo aplausos, solo una emoción serena, honda, respetuosa. Las alumnas se acercaron una por una a dejar dentro pequeñas notas, pétalos, piedritas. La convirtieron en una cápsula viva de afecto. Después de la clase, Renata y yo cargamos la maceta entre las dos. No era pesada por su contenido, era pesada por lo que significaba. Y sin embargo, no se sentía como una carga, se sentía como un símbolo. ¿Dónde la pondremos?, le pregunté mientras caminábamos hacia su casa. En el balcón, donde le dé el sol en la mañana, donde podamos verla mientras tomamos café. Esa tarde decoramos el rincón juntas. Pusimos la maceta en el centro, rodeada de piedras blancas. Le tejí una etiqueta con hilo que decía: «Lo que se cuida, florece». Y al anochecer, cuando la ciudad se fue apagando poco a poco, nos sentamos en silencio junto a ella. Renata me tomó la mano y la colocó sobre su pecho. «Esta también es tu casa». Siempre lo fue. Ya no tenía miedo de marchitarme, porque había encontrado el tipo de amor que, aun cuando no florece todos los días, nunca deja de cuidar. Pasó el tiempo, el tipo de tiempo que no se mide en calendarios, sino en floraciones. Las estaciones cambiaron. Las lluvias se fueron, luego volvieron. Algunas plantas murieron, otras nacieron de la nada. El girasol se secó, como todas las flores que enseñan, y luego se van, pero Renata guardó sus semillas en un frasco de vidrio y las etiquetó con cuidado. Nuestro primer intento de sol. El taller siguió creciendo, aunque ya no era solo un espacio de jardinería. Se convirtió en refugio, en comunidad, en lugar donde las mujeres llegaban con manos vacías y salían con el corazón lleno de verde. Algunas venían por compañía, otras por consuelo, algunas por simple curiosidad, pero todas se quedaban por lo mismo, porque ahí se hablaba con tierra, con agua, con respeto, porque ahí nadie tenía que fingir que estaba bien para pertenecer. Y nosotras ya no necesitábamos palabras para entendernos. Habíamos construido una vida que se parecía a un invernadero, con ventanas abiertas, humedad justa y espacio para crecer torcidas, si hacía falta. Había mañanas de silencio cómodo, tardes de risas, regando las plantas, noches de libros leídos en voz alta mientras la lavanda colgaba fresca de los estantes. Un día, sin planearlo, empezamos a compartirlo todo: las cucharas, los domingos, los sueños. Renata me regaló una libreta artesanal, de páginas recicladas, donde empezó a dibujar cada una de nuestras plantas.
Abajo de cada boceto escribía algo que la planta le enseñaba de mí. Como el potus, ella se adapta con dulzura a cualquier espacio. Como la albahaca, tiene aroma que calma y raíz que aguanta. Yo le respondía en post-its que escondía entre las páginas. Tú eres como la bugambilia, floreces en los muros más duros. Y así fuimos llenando esa libreta, y también nuestra casa. Una noche, bajo una luna generosa y el zumbido tenue de los grillos, Renata me llevó al jardín comunitario del barrio. Había preparado algo sin que yo lo supiera. En medio del pasto alto, había cavado un círculo de tierra. Tenía guantes puestos y junto a ella una pequeña planta de limonero. «Quiero sembrar esto contigo», dijo, «porque dicen que los limoneros tardan años en dar fruto, pero cuando lo hacen, nunca dejan de florecer». La ayudé a hacer el hoyo. Metimos la planta, la cubrimos de tierra y luego, en vez de regarla con agua, la regamos con algo más fuerte. Promesas silenciosas. Renata me abrazó por la espalda mientras mirábamos el limonero recién plantado. «¿Tú crees que esto dure?», preguntó. «No lo sé», respondí, sin miedo, «pero si no dura, al menos sabremos que cuidamos cada día lo mejor que pudimos». Se giró para mirarme. «Yo no quiero prometerte que nunca se va a secar. Solo quiero prometerte que, si alguna vez se marchita, voy a estar ahí para volver a sembrar contigo». Y en ese momento lo supe. No necesitábamos un anillo, ni una ceremonia, ni una firma. Lo nuestro era un jardín. Y como todo jardín verdadero, se cuidaba todos los días. A veces con sol, a veces con sombra, pero siempre con manos dispuestas a quedarse.